Bueno, voy a correr. Buenas tardes a los poquitos que somos, porque competimos contra Argentina, Colombia, es muy difícil competir, pero bueno. Los que están acá no son futboleros seguramente. Bueno, hoy, o sea, me da lástima que no haya gente porque es una teórica, más que teórica, una, una charla, podríamos decir, eh, que apunta a darle a ustedes instrumentos para la etapa que están transitando, que es la etapa de formulación, ¿sí? Por eso se llama formulación del plan estratégico territorial y la instancia que están es de lo que yo llamo de la visión, que sería como el objetivo más general que tiene un plan, al desarrollo de estrategias y proyectos, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a cuestiones más de tipo metodológicas al principio para que puedan comprender en qué instancia del proceso están. Los tapo ahí. Los tapo, ¿no quieren correrse? Más al medio. Este, la parte de formulación del plan, que instrumentalmente lo llamamos árbol estratégico, es decir, cómo se le da estructura a un plan estratégico. Esta es una pregunta de examen final, ¿no? La formulación de proyectos, que entiendo en el práctico tienen la instancia de formular un proyecto, y después viene lo más blando, que es aprender de buenas prácticas, es decir, conocer ejemplos de planes estratégicos, algunos que se están implementando, otros que se formularon y no se implementaron, y proyectos concretos ejecutados, ¿sí? Y bueno, a lo último está la bibliografía con los estudios de casos. Vamos al tema metodológico. Esto siempre me pareció interesante de Carlos Matus, porque si ustedes entienden este gráfico sencillo, entienden lo que están haciendo. Matus decía, me voy a subir acá. No hay un señalador, no. Nadie tiene un láser, no. Matus decía que hay un área de intervención, que en el caso de ustedes es Berisso, que es un recorte de la realidad, que él por eso lo llamaba situación. Lo llamaba situación porque no hay una situación igual a otra, ¿sí? O sea, no es lo mismo hacer un plan para Berisso, para La Plata, para Resistencia Chaco, que para Tierra del Fuego o Ushuaia, qué sé yo, no sé. Y después decía una cosa importante, que es que siempre esa área de intervención interactúa con un contexto que uno tiene que estar siempre atento a qué es lo que pasa con ese contexto, porque se impactan mutuamente, es decir, partes del contexto que uno no maneja puede impactar en mi área de intervención y alguna intervención que yo haga en mi área también puede impactar en el contexto. Entonces, cuando hablamos de contexto, hablamos de distintas escalas. Contexto es los partidos vecinos, por ejemplo, el Gran La Plata ya es parte de la primera escala de contexto. El área metropolitana sería otra escala. La provincia de Buenos Aires sería otra. Podríamos hablar del Mercosur y el mundo. Todo eso es el contexto, ¿sí? Primero. Entonces, el proceso de la planificación, ¿de qué trata? De que uno estudia una situación actual que es procesada, llamaba Matus, por un equipo de planificación, y él hablaba de procesamiento porque él decía, hacer un análisis de situación no es un diagnóstico, es decir, no es manejar datos. Él decía que es un análisis situacional porque todo diagnóstico es procesado por la ideología, por el marco conceptual que uno tiene. ¿Me explico? Es decir, según mi marco conceptual, que yo lo llamo principios y valores,
esa mesa tiene determinadas características, ¿sí? Para otro, a lo mejor para el señor de intendencia de la facultad, esa mesa la mira desde otra lógica, entonces su análisis situacional va a ser distinto. ¿Se entiende? No es que todo es exactamente igual para todos, el análisis, sino que según desde qué anteojos uno mira, anteojos conceptuales, ¿no? Mira esa realidad, va a ser el análisis. Entonces, ¿qué se supone, decía Matus? Que con planificación uno puede pasar a una situación objetivo, a la situación de futuro, ¿sí? Entonces, y, y para pasar de la situación actual a la situación objetivo, tengo que pensar estrategias, es decir, trayectorias, para pasar de esa instancia a la situación objetivo. ¿Por qué? Porque no es un acto de magia pasar de la situación actual a la situación objetivo, ¿sí? Depende de acciones y esas acciones tienen que sortear dificultades de todo tipo. Pueden ser falta de presupuesto, puede ser rechazo social de la intervención, etcétera, etcétera. Entonces, hay que pensar estrategias para ver cómo hago para pasar de acá hasta allá. Después, una cosa interesante es que, bueno, ese objetivo o meta, podríamos decirle, lo que va a hacer es solucionar todos los problemas que yo reconocí acá. ¿Sí? La situación objetivo soluciona todos los problemas que yo reconocí acá. Si yo hice un mal reconocimiento de la realidad, voy a hacer una mala propuesta. Está claro. O sea, si mi análisis situacional es malo, la propuesta, por más voluntad que ponga, va a ser mala. Igualmente, ahora vamos a ver en la parte metodológica, siempre uno está a tiempo de revisar ese análisis situacional, que algunos lo llaman diagnóstico, y con las acciones uno modifica la situación actual en situación objetivo. ¿Se entiende esto? Por eso él también no hablaba de fases, como que viste fase 1, fase 2, fase 3, hay que terminar la fase 1, la fase 2, la fase 3, sino él habla como de momentos. El concepto de momentos es que siempre se puede volver para atrás, pero hay un momento explicativo, hacer un análisis situacional no es describir una situación, sino explicarla. ¿Por qué? O sea, hay que decir, la situación es así, pero tengo que saber por qué es así, ir a las causas. Y toda situación objetivo implica una visión, es decir, implica un marco conceptual, implica un enfoque desde el cual voy a hacer el proceso de planificación estratégica y el plan va a tener su propia visión, que yo es lo que les digo que denomino principios y valores. Entonces, esto es lo que para mí es un proceso metodológico de la planificación estratégica. Siempre se empieza con una fase preparatoria organizativa de los equipos técnicos, de reconocimiento de los actores sociales, etcétera. Pero después hay que definir los principios y valores desde el cual uno va a desarrollar todo el proceso. Desde mi posición, quien no define los principios y valores de un proceso de planificación estratégica fracasa. O sea, Matus decía que un plan estratégico hecho sin principios y valores es un plan estratégico de nadie, o sea, es manejar datos. Uno cuando define principios y valores es que qué es lo que entiende por mejorar calidad de vida de la población, por ejemplo, entonces eso hay que definir. Está el análisis situacional, que creo que en el práctico lo llaman diagnóstico, y ustedes están en esta etapa. Están pasando del análisis situacional a la etapa, esto que está en rojo, que es
la definición de la visión estratégica, el desarrollo de las estrategias, es decir, el árbol estratégico, y el desarrollo de proyectos, ¿sí? Están en esta fase ustedes. Y después lo que viene es la implementación concreta del plan. Después el plan se implementa, ¿sí? Todo eso, como ven, habilita que uno vaya y venga todo el tiempo. Y después también, bueno, hay todo un proceso continuo de participación, comunicación, monitoreo y ajuste. ¿Dónde empiezan a aparecer cuestiones que tienen que ver con la propuesta? En la matriz FODA, por ejemplo. La matriz FODA, que ustedes entiendo que han utilizado, como es una matriz, cuando uno lista, o sea, es una matriz de doble entrada, donde uno pone los factores internos, fortalezas y debilidades, y los factores externos, oportunidades y amenazas. ¿Sí? Entonces, uno siempre hay que priorizar, porque es imposible querer abarcar todas las fortalezas, todas las debilidades, todas las oportunidades y amenazas. ¿Por qué? Porque son 150.000. Es decir, basta ir, el otro día estuve por Villa Argüello y no hay servicio, está todo inundado. O sea, si empiezo a listar todas las debilidades que tiene, no termino más. Con lo cual hay que listar las debilidades y fortalezas estratégicas, o sea, aquellas que van, cuando uno va a actuar, van a transformar el territorio, ¿sí? No son todas, y también es importante diferenciar un plan estratégico de un plan de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? El plan de gobierno municipal se dedica a hacer pavimentación, arbolado, etc. Un plan estratégico apunta a transformar la realidad estratégicamente, ¿sí? A mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos con aquellas acciones que les permita mejorar su nivel socioeconómico y fundamentalmente la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno cruza en la matriz fortalezas con oportunidades, fortaleza con debilidades, amenaza con ¿qué tiene que empezar a pensar? Estrategias. Entonces acá ya estoy pensando en la parte propositiva. Estrategias que me permitan siempre maximizar las cuestiones positivas y minimizar las negativas. ¿Se entiende? O sea, por eso es lo que dice acá, vamos a suponer, una amenaza con una fortaleza, tengo que minimizar la amenaza, o sea, pensar una estrategia que me haga minimizar la amenaza y maximizar la fortaleza. ¿Sí? Siempre es minimizar, o sea, minimizar lo negativo, o sea, pensar estrategias que me permitan minimizar lo negativo y maximizar lo positivo. ¿Se entiende? Sí. Realmente no tengo para pasar. Estamos en Argentina. Este es un ejemplo concreto, ¿no? De un trabajo que hizo un compañero docente hace muchos años, creo que era de Puerto Madryn, para que vean, era una ciudad turística. Entonces, bueno, como en el análisis FODA empezaban a aparecer estrategias, ofrecer al turista internacional la opción de los deportes náuticos, liberar el crecimiento urbano en las costas ofreciendo alojamiento costero, bueno, etcétera. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que la etapa de propuesta y de estrategias empieza a aparecer ya en la fase de, del análisis situacional, ¿sí? También en los escenarios. No sé si han analizado escenarios bueno. En el análisis de escenario es esto, analiza uno la situación actual, la situación tendencial y la situación o el escenario objetivo o meta, ¿sí? No se los voy a definir porque esto ya lo saben. Pero pasar del escenario actual
al escenario objetivo meta, me obliga a pensar con qué estrategias lo voy a hacer. O sea, vuelvo a lo que les dije de Matus. Si no, ¿qué es un acto de magia? No. O sea, ustedes plantean el escenario actual, como dice ahí, en dónde estamos, y el escenario objetivo meta hacia dónde queremos ir, pero eso me obliga a pensar estrategias y cómo lo voy a hacer. ¿Está bien? Entonces, son todos tips que les voy mandando para que vayan pensando si lo hicieron. Este es un ejemplo que trabajamos en Chacabuco en el 2018, ¿no? Habíamos detectado en el 2018 como situación actual 8 problemas que salieron del análisis situacional, ¿no? Patrones de crecimiento insustentable, desigual desarrollo urbano centro-periferia, desigual desarrollo territorial entre ciudad, cabecera y localidades, bueno, etcétera, etcétera. Después lo miran. Entonces, ¿cómo uno empieza a plantear la propuesta del plan? Pasando lo que acá es un problema y negativo, lo paso como situación positiva. ¿Sí? O sea, lo quiero solucionar. Entonces, si el problema uno son patrones de crecimiento insustentable, yo lo que tengo que hacer es evitar un crecimiento urbano ilimitado. O desigual desarrollo urbano entre centro y periferia, revertir las desigualdades entre barrios. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, los que estuvieron en plan 1 era cuando trabajaban árbol de problemas, árbol de objetivos. Pero acá hay 2 o 3 cosas, yo les estoy tirando tips que son de oficio, digamos. Y como ustedes no tienen el oficio porque no han hecho planes, yo como ya hemos hecho muchos, es estratégico que los problemas, les repito, no sean los 150 problemas que van a encontrar, porque hay más de 150. Hay que ser o sea, tienen que ser los problemas estratégicos. Los paso a situación objetivo y después pienso cómo voy a hacer, o sea, con qué estrategias voy a pasar de esta situación a la otra. ¿Está bien? Entonces acá las estrategias le poníamos un nombre: equidad territorial, ciudad inclusiva, espacio público de calidad, movilidad sostenible, sostenibilidad ambiental, nueva gobernanza. Esas eran las estrategias que me iban a permitir pasar de la situación 2018 a la situación objetivo que queríamos para el futuro. Otro tema que hace a esto que yo les decía, que cuando uno empieza un plan, tiene que definir los valores. Este es del ecourbanismo de Salvador Rueda. Bueno, plantea cuáles son sus valores. Habla de un modelo de ciudad sostenible, tiene que ver con movilidad sostenible, espacio público, etc. No viene al caso. Pero lo que dice, para abordar el proceso de planificación se parte de la definición del modelo, del marco conceptual y el modelo, y posteriormente se analiza la aplicación de objetivos, de indicadores objetivamente verificables. ¿Qué quiere decir? Que los objetivos tienen que ser medibles. No es como planificadores, no podemos ponernos objetivos que uno no los puede cuantificar, porque lo que uno no cuantifica no se gestiona. ¿Sí? O ¿cómo yo puedo saber si la situación mejoró del 2018 a 2030 si mi objetivo no se mide? Como que es imposible, ¿no? Entonces, esto es para meter el tema de que los indicadores hay que usarlos para medir la situación actual. En ese caso yo les puse 2024, o sea, el diagnóstico que hagan ustedes tiene que tener indicadores. Yo el otro día fui a Villargüello, me dijeron, bueno, está inundado, se inunda, no hay cloacas. Bueno, yo no puedo decir no hay cloacas o déficit de cloacas, tengo que decir cuánto por ciento de déficit de cloacas. Y eso después a su vez lo tengo que espacializar, decir, mira, este barrio tiene un 90%, una buena estrategia metodológica sería, por ejemplo, medir Berisso, como les mostré en la etapa de diagnóstico.
medir Berisso en áreas y cuantificar los déficits. Y bueno, después yo ya sé que si el barrio Villa Argüello tiene un 70% de déficit de cloacas, mi objetivo a 2030 es que el 100% esté cubierto. ¿Se entiende? Eso es trabajar con indicadores. Si yo no digo cuánto es el déficit, no es planificación, es una charla de café, digamos. Este es el modelo que ya les mostré del urbanismo, que a mí me parece interesante siempre. ¿Por qué? Porque parte de un modelo conceptual con principios y él define indicadores para cada uno de los principios, lo que le permite después monitorear en la gestión. ¿Ven eso que están en rojo, en verde clarito y en verde más oscuro? Bueno, eso dice de ese principio cuánto se cumplió y cuánto no. Entonces uno va monitoreando cómo voy cumpliendo los objetivos que me propuse en el plan. Otra vez, si no tengo indicadores es imposible monitorear nada, ¿no es cierto? Bueno, y estos son indicadores, por ejemplo, de movilidad sostenible y derechos ciudadanos de Salvador Rueda, ¿no? Y esto es muy importante porque él dice, bueno, ¿qué es movilidad sostenible y derechos ciudadanos? Bueno, para él es que haya desplazamiento, los modos de desplazamiento de la población, o sea, cuántos van caminando en bicicleta o cuántos usan el auto, la proximidad a la red de transporte público, a cuánto le queda a la gente, eso, bueno, después lo leen. El tema de bicicletas, el tema, fíjense, puntos de recarga de vehículos eléctricos fuera de calzada. Si a ustedes en su marco teórico no les interesa la movilidad sostenible o no les interesa lo que se llama transición energética, ¿sí? Que es dejar la energía combustible fósil para trabajar con energías limpias, no van a poner acá que haya cargadores de vehículos eléctricos, ¿no? O sea, si no lo tiene en la cabeza, si no está en su ideología, si no está en su marco conceptual, no lo voy a poner. Si no lo tengo como marco, ¿se entiende? Me interrumpen cuando quieren, se me dicen, mira, no entiendo nada, ¿lo podés repetir? Hagamos una cosa un poco más dinámica porque les repito, son darle a ustedes instrumentos para que puedan transitar esta etapa lo mejor posible. No es darle una clase ni tampoco es un modelo a seguir, es una visión que ustedes la pueden reelaborar, cuestionar, etc. Vamos al tema de la formulación del plan. Perdón. Bueno, acá me quedó una diapositiva que no era la que quería del plan estratégico de Chacabuco, pero bueno. Un árbol estratégico es esto que ven ustedes y es lo que tienen que hacer. ¿Qué es? Tiene como 3 niveles. Definir la visión o el objetivo a 2030, o sea, ¿cómo quieren ustedes que sea Berisso en 2030? Eso vamos a llamarle visión, entre paréntesis le pongo objetivo. Después vamos a ver que cada equipo lo llama de distinta manera, visión, no sé qué. Yo les voy a decir la mía, pero desde mi lógica también. Y modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo, ahora vamos a ver la definición, es justamente a partir de qué modelo de ciudad, de qué modelo de principios y valores eh, voy a tener en esta ciudad. Después, hay una segunda línea que es definir, o sea, hasta acá vamos con lo que Matus decía, se acuerdan en el primer esquema, situación, objetivo y visión. Ahora pasamos a las estrategias, que serían las trayectorias, los caminos que tengo que recorrer para alcanzar la visión y el modelo. ¿Está bien? Entonces, en este caso, 6 líneas estratégicas y cada una tiene sus objetivos particulares.
¿no? O sea, la estrategia 1 tiene su objetivo, la 2. Hasta acá no logré concretar nada del plan. Lo que concreta el plan es lo que viene abajo, que son los programas y los proyectos. ¿Sí? Que son, los proyectos son las acciones concretas que en definitiva me permiten alcanzar el objetivo particular de cada línea estratégica, y al alcanzar las 6 líneas estratégicas voy a alcanzar el objetivo y el modelo de desarrollo deseado. ¿Se entiende? O sea, por eso tiene el concepto de árbol. Es como una copa, un tronco y una raíz. ¿Sí? ¿Me siguen? Esto es lo que tienen que hacer ustedes ahora. Hacer el árbol estratégico del plan para Berisso, y como ven, en este ejemplo hay 6 líneas estratégicas, cada una con sus objetivos particulares, 9 programas y 66 proyectos. ¿Sí? El programa 1 tiene 5 proyectos, por ejemplo. Y así. Cosas de oficio. Visión, modelo, líneas estratégicas es lo que yo le llamo el marco estratégico. Definimos hacia dónde vamos, ¿sí? Pero una amiga, Mavi Rojo, decía, decir hacia dónde vamos no quiere decir que vayamos, es decir, lo que permite concretar el plan es lo que está abajo, que son los programas y los proyectos, pues son las acciones, ¿sí? Los dos son importantes, pero son diferentes. Esto es un conjunto de principios ordenados con distintas escalas, y estas son las acciones ordenadas en programas y proyectos. ¿Está bien? ¿Me hago explicar o no me dicen ni sí ni no? No sé si. ¿Eh? Bueno, me dicen, si no, me dicen, mira, no entiendo nada de lo que me dicen. Entonces, siempre se va como de lo más general, o sea, la visión o el objetivo es una frase de 5 renglones, muy general, pero contundente, porque leyéndola, yo leo un objetivo, me he cansado de leer objetivo que uno lo lee y dice, sí, ya está, no entendí nada. O sea, uno lee un objetivo de un plan y si esto quieren para Berisso. O sea, son 5 renglones, pero tienen que ser contundentes, y va de lo general a lo más particular, que es el proyecto, que es la acción concreta, ¿sí? Y también todo tiene que tener una lógica vertical, en el sentido de que el proyecto tiene que ver con el programa, los programas tienen que ver con el objetivo particular de la línea estratégica, y las líneas estratégicas tienen que ver con la visión y el objetivo. Y también tiene que haber una coherencia horizontal. O sea, no puede ser contradictorio un proyecto no sé, de la línea 1 con la línea 4. Es más, puede haber uno o varios proyectos que sirvan a más de una línea estratégica. O sea, esto es un esquema, pero puede haber un proyecto que sirva para más de una línea estratégica. Vamos a la definición de lo que para mí es cada cosa, porque con esto también hay mucha confusión. Yo cuando hago la pregunta en los exámenes, siempre hay confusión con esto. ¿Qué es la visión u objetivo? Primero dice, visión compartida. Compartida quiere decir que hay que consensuarla con los ciudadanos. Nosotros no tenemos esa posibilidad porque, bueno, no podemos llamar a todos los ciudadanos de Berisso, pero en un plan estratégico de una ciudad tenemos que consensuarlo con la ciudadanía, o sea, son procesos participativos. Sobre la visión compartida, sobre la situación objetivo meta, eso que hablábamos, ¿sí? O sea, compartimos con la ciudadanía cuál es la meta que queremos alcanzar en el futuro, en el 2030. ¿Y en qué está sustentada? En las soluciones a los conflictos y potenciales identificados en la situación actual 2024. O sea, ¿se acuerdan ese gráfico de situación actual, situación objetivo?
El objetivo tiene que dar respuesta a esa situación actual reconocida, si no, ¿de qué estoy hablando? ¿Sí? Yo voy al médico y me dice, mira, tenés colesterol, diabetes y presión. Y me medica, no sé, para la hepatitis. No, o sea, el diagnóstico tiene que ver con la respuesta. Entonces, la visión u objetivo tiene que dar respuesta a esos problemas identificados. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? El modelo de desarrollo, ¿qué es? Dice opción o tipo. Puse o tipo, podría decir tipología, y para no repetir la palabra modelo. Es la opción o modelo de futuro que yo analizo para la ciudad. O sea, ¿yo qué quiero para Berisso? ¿Que sea una ciudad sustentable? ¿O no quiero que sea sustentable? ¿Quiero que sea una ciudad cohesionada socialmente o no quiero? Entonces, eso es un modelo que requiere de una posición, o sea, de principios y valores de ustedes. ¿Sí? O sea, si yo quiero una ciudad sostenible es porque ustedes creen en la sostenibilidad del desarrollo. Sobre el modelo de desarrollo deseado. Por ejemplo, nosotros en la propuesta de cátedra pusimos un desarrollo que sea sustentable con igualdad e inclusión. Y tengo que explicar qué es sustentable, qué es igualdad y qué es inclusión. Nosotros en la propuesta de cátedra lo bajamos después en 10 principios. Es un poco lo que hizo Salvador Rueda, ¿se acuerdan todos esos principios que tenía? Bueno, el modelo es eso. ¿Desde qué modelo quiero que Berisso tenga? ¿Qué modelo o tipo responda de desarrollo? La línea estratégica son las trayectorias a recorrer para pasar de la situación actual a la situación objetivo, o sea, del 2030, del 2024 al 2030, con el propósito de hacer las transformaciones en el territorio. Esto me parece importante. Sean conscientes de que con el plan lo que están haciendo es una propuesta de transformación. Es decir, ustedes están analizando Berisso hoy y están haciendo una propuesta para transformar Berisso en otra cosa. ¿Sí? Sean conscientes de esa acción creadora, digamos, creativa. Y en definitiva, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. O sea, ese es el fin último siempre. O sea, lo hacemos justamente para eso. Los objetivos particulares son los objetivos específicos de cada línea que es preciso lograr para alcanzar la visión u objetivo y el modelo de desarrollo deseado para el futuro de la ciudad. ¿Hasta acá estamos? ¿Qué son los programas y qué son los proyectos estratégicos? Porque hay proyectos que no son estratégicos. Quiero decir, poner un lomo de burro no es un estratégico. Poner un nomenclador de una calle no es estratégico. Es una acción de gobierno, ¿sí? Programa, conjunto estructurado interrelacionado de proyectos estratégicos formulados para alcanzar los objetivos particulares del plan. Y eso está alineado con las estrategias, con el modelo de desarrollo y con la visión. O sea, un programa engloba proyectos. Los objetivos, los propósitos de todos esos proyectos tienen que ver con el objetivo del programa, ¿sí? Es decir, agrupo las bolitas azules con las bolitas rojas, con la bolita anaranjada, con la bolita celeste. A cada una le llamo un programa, o sea, junto proyectos temáticos que tengan que ver con un mismo propósito, programa. Y el proyecto estratégico es lo mismo, un conjunto, cuando digo estructurado, es que tiene una estructura y están interrelacionados unos con otros. No es que no tiene nada que ver uno con otro, no, tienen en común el objetivo del programa, sino porque lo agrupo en ese programa, y de productos y actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora lo vamos a desarrollar más. Cada proyecto, ustedes tienen que pensar, tiene que terminar en un producto. Un producto puede ser una plaza, un producto puede ser el código de ordenamiento urbano, un producto puede ser una capacitación. O sea, la palabra producto no es producto físico, es
una acción que tengo que se materializa en algo. Puede ser un documento, puede ser un edificio, puede ser una actividad de capacitación, pero ese es el producto, ¿sí? Y para alcanzar ese producto tengo que hacer actividades o acciones concretas. Si no, ¿cómo hago para lograrlo? ¿Está bien? Y si voy un poco más allá, para hacer eso, además tengo que tener un presupuesto, porque ¿cómo se hace un proyecto con plata? Entonces tengo que tener presupuesto, actividades, productos, ¿sí? Diseñados para alcanzar los objetivos de los programas estratégicos también del plan, concretando así la transformación del territorio. ¿Estamos? ¿Se entiende esa definición? Vamos al tema formulación de proyectos, que es interesante. Esto yo les aclaro, porque yo cuando entré a esta facultad pensé que iba a diseñar casas en mi ignorancia de estudiante secundario, o en el mejor de los casos edificios, y terminé haciendo mi trabajo de hacer planes y proyectos de este tipo, no edificios. O sea, lo que les quiero decir es, trabajar de consultor en estas cuestiones es también una forma de vida y de ejercer la profesión. Entonces, en el ciclo del desarrollo de los proyectos hay distintos niveles de desarrollo. Ustedes van a desarrollar el primer nivel, que se llama idea proyecto o perfil avanzado. Estas 4 instancias terminan el diseño ejecutivo, que es lo que comúnmente conocemos como legajo de obra, o sea, la documentación ya para construirlo después. Esa es la última instancia. Pero ustedes, el nivel que van a desarrollar es esto, porque, a ver, no tenemos, por una cuestión de tiempo. Igual siempre se empieza un proyecto por acá, una propuesta preliminar, ¿sí? De solución a un problema que ustedes hayan identificado, que empieza por la caracterización del problema, existencia de al menos una solución, obviamente. Tienen que plantear cuáles son los objetivos, saber que no hay obstáculos que comúnmente se llaman a la propuesta, que se llaman factores asesinos. Es decir, si uno sabe que por X motivo ese proyecto no lo voy a poder hacer, chao, ya no desarrollamos la idea. Y después tener una aproximación a cuánto sale. Es decir, yo la primera decir, che, quiero hacer, mira, primero caracterizo, che, el problema al que yo quiero responder es este, eh, la solución es esta, o una de las soluciones es esta, el objetivo sería este, y más o menos sale tanto. O sea, lo primero que tengo que hacer es decir cuánto sale, porque cuando uno va, yo me dedico a buscar financiamiento, ahora le voy a mostrar un ejemplo para proyectos, financiamiento externo. Son 2 hojitas, pero tenés que tener un número, porque si vos vas a golpear la puerta a la Unión Europea, a una embajada o a un organismo de financiamiento internacional, hola, tengo este proyecto, lo primero que te dicen, bueno, ¿cuánto sale? O sea, cuánto necesitas que te dé, digamos, que te subvencione, o puede ser un préstamo también, ¿no? Pedir un crédito. Pero sean conscientes. Primero, que no le estamos pidiendo un proyecto urbanístico. Puede ser terminar en un proyecto urbanístico, pero hacer un proyecto en planificación es otra cosa. Es formular una propuesta preliminar que le da solución a un problema que ustedes hayan identificado, ¿sí? Esto es una guía que hacía la Subsecretaría de Planificación en el año 2018, que es interesante, porque decían, en esa época, no sé si se acuerdan, bueno, ustedes no se acuerdan, se hacían los planes estratégicos territoriales a nivel nacional, ¿sí? Que el primero empezó en 2018 y el último, perdón, el primero fue en 2008 y el último que se hizo fue en 2018. Entonces, el criterio que usaban era, del plan surgen los proyectos. En los proyectos ellos ponían prefactibilidad, factibilidad y proyecto ejecutivo, que era la última instancia que les decía, ¿sí? Acá faltaría lo que ustedes tienen que hacer, que es hacer una idea proyecto. Del proyecto ejecutivo, ¿qué paso? A la obra. Ya después es concretar, ¿sí? La acción. En el caso de ustedes,
son las acciones, y terminar con resultados. Ellos decían, bueno, evaluar cuáles fueron los resultados, eso es importantísimo. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo unos proyectos de eficiencia energética en edificios municipales. Justamente contratamos una consultora y ya se construyeron las obras. Ahora lo que vamos a hacer es medir las mejoras en eficiencia energética, es decir, mejoró el consumo energético, mejoró el confort del edificio, ¿sí? O sea, tengo que verificar que el resultado por el cual hice el proyecto se cumplió. Bueno, esto, matriz de marco lógico, que es bastante complejo, pero me encantaría que puedan entender lo básico porque les ayuda un montón. Yo una vez que entendí esa matriz, entendí cuál es la lógica para poder hacer un proyecto. ¿Sí? Es mucho más complejo porque tiene varias etapas, que esta ni se las puse, que es herramientas del diagnóstico, que es primero identificar cuáles son los actores involucrados, hacer el análisis de problema, que es el árbol de problema, ¿no? Después le llaman herramientas de identificación, es el análisis de objetivo, es decir, pasar lo negativo de los problemas a positivo, hacer el análisis de alternativas y estrategias, que es, el concepto de esto es, ¿saben ustedes lo que es un árbol de problemas? La mayoría, ¿conocen el concepto? O sea, ni sí ni no, no sé la verdad. Que están bloqueados. Eh, porque en el árbol de problemas, lo que se llama la rama de un problema, es decir, toda la secuencia de un problema, ahí uno la marca y ahí hay una estrategia de solución al problema. ¿Sí? El árbol de problema identifica un problema núcleo, sus efectos y termina en las causas raíces. Entonces, un árbol de problemas es un gráfico que te permite, o el marco problemático igual. Las líneas que hay en el marco problemático, porque es una cadena causal, de un problema uno va buscando la causa. Entonces, de esa rama de problema uno encuentra las estrategias de solución a ese problema. ¿Por qué? Porque los problemas son multicausales, no son lineales. No es, hay desocupación, lo soluciono. No, no, son justamente herramientas para problemas complejos. Y una vez que analicé todo esto, se hace la matriz de marco lógico. Esto les pido que presten atención porque si entienden esto van a entender cómo se hace un proyecto. Lo que dice la matriz de marco lógico es, bueno, una vez que hiciste esto, completá esa matriz. Y esta matriz tiene estos componentes. Hola. Esto que se llama resumen narrativo son las actividades, la lógica es esta, son las actividades que yo necesito para lograr estos productos tienen un propósito y este propósito tiene un fin, ¿sí? Y cuando empezamos con la secuencia de la matriz es que o sea, ¿entienden esa escala? O sea, yo tengo que hacer actividades para alcanzar un producto. Ahora les voy a mostrar algún ejemplo. Em, para hacer esas actividades, yo necesito un presupuesto. Necesito plata, ¿de dónde saco? O sea, vamos a suponer que es un jardín de infantes, es el producto. Hay que hacer varias actividades para hacer un jardín de infante. El diagnóstico, el anteproyecto, el proyecto ejecutivo, llamar a licitación, hasta que se construye. Ese jardín lo hago con un propósito, esto se dice así, el producto es qué quiero hacer, esto es para qué y esto con qué fin, ¿sí? El para qué obviamente es muy importante y con qué fin quiere decir que es que mi proyecto va a contribuir, pero necesita de otros a un fin mayor. ¿Me explico? O sea,
para lograr una movilidad sostenible, no me alcanza con la electromovilidad o hacer bicisendas y bicicletas eléctricas. Necesito de un montón de otras cosas para el fin de la movilidad sostenible, ¿se entiende? Entonces, si ustedes entienden que hacer un proyecto es, cuando ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el objetivo de mi proyecto? Piensen en términos de producto. ¿Cuál es el producto que yo quiero hacer? Y les repito, no es el concepto de producto no es físico. Puede ser un documento, una normativa, una capacitación, puede ser un edificio. Y la lógica es que si yo tengo presupuesto para hacer estas actividades, lo puedo verificar. Y supuestos, los supuestos, esto no es necesario que lo hagan, pero el supuesto es decir, por ejemplo, y el organismo de financiamiento hizo el desembolso, ¿sí? O sea, pues yo puedo decir, mira, voy a construir un edificio sustentable, hago estas actividades, tengo el presupuesto, pero necesito que el organismo de financiamiento me mande los fondos. Entonces, y el organismo de financiamiento me mandó los fondos, es esta flecha que viene acá. Puedo lograr el producto que me propuse. Esto es fundamental. El producto, el propósito y el fin tiene que tener indicadores. Es decir, tiene que ser medible. Si no, ¿cómo verifico que logré el objetivo, el producto, el propósito y el fin? El medio de verificación, es decir, de dónde voy a sacar el indicador, y otra vez un supuesto, qué sé yo, y si pasa tal cosa, entonces alcanzo el propósito. Otra vez, indicador, y pasa tal cosa, alcanzo el fin último del proyecto. ¿Se entiende? A mí, yo cuando empecé con esto, siempre cuando había que redactar los objetivos se me armaba un lío. O sea, mezclaba, no, pero es el objetivo, pero es el propósito, pero es el... Entonces tengan en claro eso. O sea, ¿qué producto van a hacer? Es más, piénsenlo en términos de plata. ¿Qué voy a hacer con la plata que me dan? O con la plata, ¿qué cosa voy a hacer? Esto. Bueno, eso es el producto. El propósito es para qué sirve. O sea, está bien, lo hago, pero ¿y sirve para qué? ¿Sí? Y después es pensar un poco más amplio en decir, y junto a otros proyectos contribuye a un fin más amplio. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir? Vamos todavía. Bueno, y esto es un listado de lo que yo puse, en base a mi experiencia, de lo que tiene que tener una propuesta preliminar de solución a un problema. ¿Qué es? Un título, obvio. ¿Cómo se llama? Tal. Antecedente y justificación, o sea, tengo que demostrar que lo que yo hago sirve para algo, o sea, da respuesta a qué. Porque no voy a hacer un proyecto que es una estupidez, o sea, no, tengo que caracterizar y justificar el proyecto. Nadie te va a dar financiamiento, ni un intendente, ni un organismo internacional te va a dar financiamiento para hacer una obra. Tienen que decir, mira, che, el 80% de esta población tiene problema de alimentación. Listo, ya está, no hay que explicar más nada, pero tiene que fundamentar. El objetivo, esto que decíamos, tener en claro el objetivo, el propósito y el fin, que son distintos. En el objetivo pueden poner productos si quieren, o sea, cuál es el producto que ustedes quieren alcanzar, qué es qué voy a hacer, el propósito es para qué sirve y con qué fin. ¿Cuál es la institución principal y las que están involucradas? O sea, ¿quién lo hace? ¿La municipalidad? ¿Lo va a hacer la provincia? Puede ser que sea un programa de provincia, pero la beneficiaria es el municipio. Puede ser el municipio beneficiado, pero como es con financiamiento externo, eh, es un organismo internacional de financiamiento. O sea, la parte institucional, ¿no? Pensar quién lo va a hacer. ¿A qué línea de acción estratégica responde? Por ejemplo, si yo tengo una línea estratégica que es movilidad sostenible, comúnmente se pone, responde a movilidad sostenible,
eficiencia energética, cohesión social, qué sé yo, o sea, a qué sector o temática del desarrollo responde. ¿Cuáles son los resultados esperados? Eso en términos de productos concretos, ¿qué es hacer una plaza, 4 plazas, un parque, 10 jardines de infante, una línea de colectivo, qué sé yo? ¿Cuál es el producto concreto? ¿Qué actividades hay que a desarrollar, las gruesas, no el detalle, para alcanzar esos productos? Hay que decir una duración aproximada en meses. Mirá, este proyecto dura desde que se inicia hasta que se concreta 18 meses, por ejemplo, 12 meses. ¿Sí? Un proyecto menos de 12 meses no tiene. Y un presupuesto estimado en pesos, si es para Argentina, si es financiamiento internacional, dólares o euros. ¿Sí? Y este es un ejemplo de un proyecto que estoy trabajando ahora, junto con Diego y gente de la Facultad de Ingeniería, que el proyecto se llama, esto es la ficha, no puse toda la ficha, pero es a modo de ejemplo, que es, el título se llama Reconversión eléctrica de vehículos de transporte urbano de pasajeros de la línea universitaria. Es decir, los micros de la línea universitaria, que ustedes conocen seguramente, que son 4 creo, hoy funcionan a gasoil, que como ustedes saben contamina, etcétera. Entonces la propuesta es reconvertirlos en eléctricos que funcionen a batería de litio. Entonces ahorran y no contaminan, ¿sí? No contaminan el ambiente. Eso es lo que se llama transición energética. El transporte es a combustible fósil, a nafta, a gasoil, etcétera. Es una de las causas por lo cual tenemos los gases de efecto invernadero y de la contaminación del aire. El objetivo, reconversión eléctrica de 4 coches de la línea universitaria y creación de un punto de carga. O sea, además, donde se enchufa el colectivo para cargarlo, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones? La universidad, que somos los que estamos haciendo el proyecto, el Ministerio de Transporte de la provincia, la UTE de empresas prestatarias, porque esos colectivos dependen de empresas privadas de La Plata, y la Municipalidad de La Plata, que obviamente, como son ómnibus que circulan en La Plata, tiene que estar involucrada en el proyecto. Y la línea de acción o sector se llama Movilidad Urbana, Descarbonización. ¿Sí? Entonces, los resultados esperados o los productos son, esto nos lo dijo el ingeniero, ¿no? Adecuación del taller mecánico con todas las actividades, la importación del kit, porque hay que importar todas las cuestiones de las celdas de baterías de litio, todavía no las producimos en Argentina, con lo cual hay que importarlas, accesorios y materiales nacionales, tanto, y la reconversión física de las 4 unidades. Esto seguía, y termina con el presupuesto total del proyecto, que más o menos, no me acuerdo, pero a grandes rasgos es de $1.200.000. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Y ahora hay que ir a la Unión Europea con la carpetita. Esto les aclaro que estas fichas son 2 páginas A4, ¿sí? Y un anexo gráfico donde pusimos hoy las líneas universitarias, el recorrido que hacen, qué sé yo, una cuestión gráfica, que ustedes después está bueno territorializarlo todo. Pero el concepto del proyecto, nosotros tenemos una hoja que explica y justifica el proyecto, explica el objetivo y 2 fichas. Con eso se sale, aunque no les parezca mentira, se sale a buscar financiamiento. Y después te dicen sí o no, y después sí te van a ir, o sea, después sí hay que hacer un montón, o sea, uno va desarrollando el proyecto y hay que hacer, obviamente, un montón de cosas más. Pero así se formula una idea proyecto, ¿sí? Y después, otra cosa que se hace en el desarrollo de proyectos es lo siguiente. Un proyecto, como les decía, tiene indicadores
para su monitoreo y evaluación, ¿no? Es este cigarro que está acá. Esa planificación del monitoreo y evaluación se hace en la etapa de diseño. O sea, ustedes van a estar en la etapa de diseño, van a estar por acá, pero el monitoreo que se le hace a un edificio, no me quiero meter para no complejizarlos demasiado, pero los distintos tipos de monitoreo y evaluación que se hace de un proyecto se planifica en la etapa de diseño. No puedo después, una vez que lo implementé, pensar cómo lo voy a monitorear y evaluar. Monitorear y evaluar quiere decirle cómo hago el seguimiento del proyecto, por un lado, para ir haciendo ajustes, para corregir, o decir, che, me estoy desviando, me corrijo, estoy desviando, me corrijo, estoy desviando, me corrijo, para llegar a la meta. Y después lo que es muy importante, la evaluación de impacto, que es dejar pasar un par de años y verificar si se logró el resultado esperado para el proyecto. Eso es muy importante, que nadie lo hace, ¿sí? Porque no tenemos experiencia en ese tema. Bueno, aprendiendo de buenas partes, de buenas prácticas, perdón. Yo les traje el plan estratégico de Zaragoza, primero por la escala, porque es una ciudad. Segundo, porque es un ejemplo concreto de una gestión que cree en la herramienta de la planificación estratégica para el desarrollo de la ciudad, que en Argentina no existe, ¿no? Y fíjense, Zaragoza cuenta con 30 años de experiencia en planificación y desarrollo estratégico urbano. Y el ayuntamiento, o sea, lo que hace la municipalidad, promueve una entidad que representa a toda la sociedad, o sea, a todos los actores sociales, que se constituye en 1994. Eso se llama Ebrópolis, le llaman a esa organización, que es la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su entorno. Yo les puedo asegurar, bueno, ahí tienen unas imágenes de Zaragoza, que la diferencia entre una ciudad que se gestiona de esta manera y cualquier ciudad que ustedes elijan de la región que nunca han tenido un plan estratégico real, conceptualmente formulado e implementado, porque formularlo para no implementarlo no sirve absolutamente de nada. Acá tienen 30 años de formularlo, reverlo e implementarlo. Les puedo asegurar que los indicadores que tienen esas ciudades comparados con los nuestros son gigantescos. Es más, yo estoy en una etapa que camino por la ciudad o las ciudades de la región y me dan ganas de llorar, la verdad. Em, Acá trabajaron de una manera interesante, yo no, porque pensaron el marco estratégico, que yo no se los traje acá porque no puedo dar una teórica de 3 horas, pero se llama Estrategia Zaragoza más 20, que lo hicieron en marzo de 2019. Y donde ahí lo que se dedicaron es a definir con la ciudadanía el marco estratégico, que es eso, es decir, bueno, cuál es la visión, cuál es el objetivo, cuáles son nuestros principios, o sea, hacia dónde queremos ir. Bueno, se llevaron un tiempo y lo escribieron. Y eso después lo implementaron, plan de acción, con la Agenda Urbana Zaragoza, que es otro instrumento de julio 2022. ¿Sí? Y esto es tener un modelo, ¿ven? O sea, ¿en qué lo sintetizan? Zaragoza es una ciudad sostenible, innovadora y para las personas, que son estos 3 rectangulitos que ustedes ven acá, y dicen, y la cuarta pata es el territorio, porque todo esto se da en el territorio. Fíjense la importancia que tienen las ciudades y el territorio, ¿no? O sea, los tipos dicen sostenible, innovadora y para las personas y el territorio. ¿Por qué insisto yo con esto de principios y valores? Porque el que pone sostenible está queriendo decir o tiene que decir qué es sostenible. Y el que no piensa en sostenible no lo pone. Uno se da cuenta enseguida. Que sea innovadora. ¿Y qué quiere decir que sea innovadora? Que vaya atrás de las innovaciones tecnológicas
qué sé yo, en la informática, en la inteligencia artificial, en todas las nuevas actividades económicas. ¿Para qué? Para generar riqueza para poder después distribuirla en la ciudadanía y pone foco en las personas, ¿sí? Está claro que hay modelos, por ejemplo, el actual modelo político no pone el foco en las personas, pone el foco en los grupos económicos concentrados, ¿sí? Entonces no pondría ni sostenible, ni innovador, ni para las personas. Son modelos diferentes, ¿se entiende? Entonces cada uno tiene que definir su modelo. Ven, ellos dicen visión, visión. No dicen lo que yo les dije, visión, objetivo, modelo de desarrollo. Ellos dicen misión, visión. En esto hay que ser flexible, cada uno ya. Dice, Zaragoza quieren posicionarse como un territorio de vanguardia y referencia con las personas como centro. ¿Qué está queriendo decir? Es una visión humanista, o sea, che, me interesa la gente. No es que me interesa todo lo demás. Primero la gente. Esto se lo separé a propósito, que valora la inclusión, la diversidad. Sabemos que hay gente que no cree en la diversidad, ¿no? El ministro de Cuño Libarona, ¿cómo se llama? El área ¿eh? De justicia. La innovación, la cultura y el conocimiento son potenciadores del territorio y de su sustentabilidad, responden a los desafíos del clima. Esto también a mí me preguntan si hay un plan que no ve el problema climático, para mí es un mal plan. Les voy a decir una cosa que está mal lo que les voy a decir. Si los planes que ustedes van a hacer no tienen los contenidos que tienen estos ejemplos, no digo que van a estar mal, pero no van a estar del todo bien, digamos. Porque esto es lo que está pasando, digamos, y bueno, ustedes lo harán desde su enfoque. Y se constituyen como ejemplos de buenas prácticas, desarrollando nuevas formas de gobernanza. Esto no es menor. Gobernanza quiere decir cómo se gestiona. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir lindo, puedo escribir, ser un tipo que me dedico a escribir libros, entonces escribo, ta, 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 ta. Pero si el modelo de gestión no es bueno o no lo sé gestionar, todo lo otro no sirve para nada. Es más, nosotros como consultores hemos hecho muchos planes cuyos políticos, intendentes, que después tenían que implementarlo, no lo implementaron, no lo gestionaron. Entonces, ¿para qué sirve? O sea, uno, si está pensando en la transformación, es para que lo haga. Pero hay que pensar en esa forma de gobernanza basadas en la participación, las alianzas y la concurrencia. Este concepto de concurrencia se los planteé en la otra teórica, que es los distintos actores sociales, públicos, privados, las organizaciones sociales, los vecinos, tienen que participar. Bueno, entonces, la visión tiene que ver con una Zaragoza y su entorno sostenibles, resilientes, comprometidos con el medio ambiente y el desafío del cambio climático. Alguien no va a poner, si alguien no va a poner ese objetivo es porque estuvo en otra cátedra. Zaragoza y su entorno que cuidan, acompañan, potencian, incluyen y empoderan a todas las personas y hacen crecer los derechos sociales. ¿Sí? Puede ser que hay gente que no les importa los derechos, lo saben, ¿sí? Los derechos de los ciudadanos. Bueno, en este caso sí les importa. Un territorio innovador, formado e inteligente que apuesta por el conocimiento. Nosotros tenemos en la región, si bien no está en Berisso, pero en La Plata, la segunda universidad más importante del país. O sea que tenemos el conocimiento ahí a la mano para ponerlo a pensar. O sea, Berisso, Puerto, una de las petroquímicas más importantes del país,
y la segunda universidad más importante. El que no piensa en esas tres cosas teniendo una universidad es porque no está viendo la potencialidad que hay ahí para generar proyectos de desarrollo. Y por último, y su entorno, el Zaragoza y su entorno cohesionados, quiere decir con cohesión social, y articulados en una red y que mediante alianzas logran una nueva gobernanza, potencian el territorio y disminuyen los desequilibrios, las desigualdades. ¿Esto qué quiere decir este concepto? Que no es el gobierno municipal solo el que va a llevar adelante este proyecto. Es esa organización Európolis, pero en la que están el sector público, el sector privado, las organizaciones sociales, o sea, es una nueva forma de gobernar. Obviamente que tiene que tener el liderazgo de la gestión municipal, pero no es que todo lo hace la gestión municipal. ¿Se entiende ese concepto? Puede ser que venga un inversor privado que genera un negocio que es importante desde el punto de vista social y es estratégico. O sea, por qué no se va a desarrollar, no va a ser parte del... Si entre todos los ciudadanos coinciden que ese proyecto no daña el ambiente, genera riqueza y un bien social, es parte del plan estratégico. ¿Sí? Bueno, otra vez, esto es de Zaragoza, no lo inventé yo, ¿no? Se basa en principios rectores, procesos de empoderamiento ciudadano, colaboración, no quiero cansarlos. Y valores. Fíjense los valores. Esto es lo que insisto, que me van a escuchar decirlo 77.000 veces y lo voy a seguir repitiendo. Fíjense, modelo de desarrollo basado, otra vez, la innovación, las personas y la sostenibilidad en un territorio equilibrado. ¿Qué quiere decir equilibrado? Que hay condiciones de igualdad territoriales. Justicia social. Ya decir justicia social, primero te estás definiendo en una posición, estos no son peronistas, son de Zaragoza, pero creen en un concepto de justicia social, inclusión, equidad, cuidado, perspectiva de género y de edad, acogida, de abrazar, digamos, empatía, innovación social y tecnológica, emprendimiento, sostenibilidad, sobriedad, creatividad, valor de la educación, la cultura, salud, participación y transparencia, entre otros. Dijeron un montón. Pero ustedes tienen que decir, está bien, ustedes, lo que yo no acepto es que no digan nada, o sea, algo digan, aunque sea lo opuesto a eso, pero, pero algo tienen que decir. Entonces, esas cuatro grandes visiones las dividen en seis dimensiones, que bueno, no sé si los canso, tengo miedo. Eh, Son todas interesantes. Un territorio policéntrico, ¿sí? Articulado, cohesionado, que armoniza y equilibra sus barrios y sus municipios del entorno. Bueno, listo. Una ciudad y la dos. Y cuidadores y entorno cuidadores e inclusivos que tienen en cuenta a las personas y avanza en derechos sociales y calidad de vida. 3. Un desarrollo sostenible que protege el medio ambiente, la biodiversidad, trabaja a favor del clima y es referente en el agua. Vaya si en Berizo el tema del agua es importante. Una sociedad formada, innovadora e inteligente, basada en el conocimiento, la educación y la cultura. Tenemos todo eso. 5. Un territorio que apuesta por sectores estratégicos de desarrollo y economías transformadoras y creadoras de empleo de calidad. ¿Quién no lo pone? El tema es descubrir, el otro día estuve con Agustín Lódola, que es un especialista en la parte económica, y él se dedica a estudiar los sectores estratégicos a desarrollar. Ustedes tendrían que ver en Berizo, bueno, cuáles serían, ¿no? Y una nueva gobernanza multinivel y participativa que crea redes y alianzas proyectando la ciudad y su entorno.
Definen 10 objetivos estratégicos, no los quiero aburrir. Ordenar el territorio, hacer un uso racional del suelo, bueno, 10 objetivos, después lo leen. Ven en gobernanza, mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza. Bueno, son 10 objetivos estratégicos. Y en definitiva, esto es lo que es el árbol estratégico. Cada objetivo estratégico tiene un objetivo particular. Acá puse un ejemplo solo, pero todo esto está desarrollado. Igual yo les puse la bibliografía para que lo vean. El uno, que la ordenación territorial, dice ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. Ese objetivo tiene 3 objetivos específicos y los objetivos específicos tienen 4 proyectos concretos, ¿sí? Desde hacer una estrategia metropolitana, que sería un documento, hasta el 4 sería la restitución paisajística, hidromorfológica y recuperación en el entorno del río Huerva. Ustedes podrían hacer lo mismo para los canales, el río de la Plata, etc. Bueno, y esto es la ficha de un proyecto. Esto es parecido a los que yo les mostré. Entonces, cuando termina, dice, bueno, el proyecto. Coincide más o menos con lo que les dije. La ficha de proyecto, el nombre de la actuación, lo que yo les decía, el título, elaboración de la estrategia Zaragoza Metropolitana, cuál es el objetivo, el general y el específico. Esto no importa, esto dice, bueno, ¿con qué objetivos? Porque los europeos son prolijos, entonces hay una agenda estratégica europea, hay una agenda estratégica española, entonces ellos dicen, y están los objetivos de desarrollo sostenible, sarasasasa, entonces ellos dicen, este objetivo está relacionado con este de la Unión Europea, con este de los españoles, y bueno, y no sé si con los objetivos, y con la estrategia Zaragoza más 20, que es, entonces acá dice, bueno, con qué planes ese proyecto está relacionado. Allá hacen una descripción de la actuación, dice, bueno, se trata de tal cosa, los resultados esperados, situación de la actuación, o sea, si se inició o no, el año de implementación, 2021-2023, las limitaciones a la implementación y la gobernanza, o sea, quién lo hace. Lo que yo les decía en este caso es el ayuntamiento. Y termina en los organismos implicados, o sea, del municipio es el área de urbanismo, otros organismos implicados, el presupuesto, lo que les decía, 180.000 euros, financiación externa no, lo hacen con plata del ayuntamiento, y cómo van a hacer el seguimiento, o sea, hitos de seguimiento. Ta, 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 ta. Y esto es una noticia del diario, o sea, se concretó, no lo hacemos para que lo guarden. Es una noticia, ¿no? El ayuntamiento impulsa la redacción de la Estrategia Zaragoza Metropolitana 2050 y se concretó. ¿Sí? Bueno, voy a ir más rápido, ¿no? ¿Cuánto hace que...? Bueno, este es el plan estratégico de Chacabuco, que esto es lo que es el árbol estratégico. La visión, en este caso Chacabuco, un municipio con equidad territorial, esto quiere decir sin desigualdad entre la periferia y la cabecera, porque había esas desigualdades, y entre la cabecera, se llamaba, eh, y en la ciudad cabecera inclusiva, que no haya desigualdades entre barrios, con un espacio público de calidad. ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Ustedes están trabajando en Berisso? ¿Alguno caminó por Villargüello, por ejemplo? Porque si no fueron al territorio, no sé qué estamos hablando. Yo les, a ver, es imposible hacer un plan estratégico de un lugar que no conocen, ¿eh? Pero yo les aconsejo que vayan un día y recorran la ciudad. Villargüello está acá cerca, 65 y 127, 28.
pegado acá a La Plata. Estoy desorientado por allá. Recórranlo, chicos. Se inunda, eh, no hay infraestructuras, la gente camina por la calle. O sea, si no, no sé qué. Si no recorren, estamos listos. Movilidad sostenible, donde convivan peatones y los diversos medios de transporte, todo gestionado a través de un nuevo modelo de gestión estratégica que fomenta la sostenibilidad ambiental, promueve la competitividad territorial, en definitiva la calidad de vida. Bueno, y esto es el modelo de desarrollo. Léanlo. Espacio público de calidad, ciudad compacta, bueno, acceso a vivienda digna, sostenible, ustedes lo definirán. 6 líneas estratégicas. Cada línea estratégica tiene su objetivo particular y el objetivo se espacializa, ¿sí? Se territorializa, o sea, esos conceptos se plasman en el territorio. Y estos son los proyectos, o sea, hay programas que terminan en proyectos, ¿sí? Programa mejora la conectividad del partido, los que ven en rojo son los proyectos que hicimos una ponderación de todos para ver cuáles eran los proyectos estratégicos y son los que desarrollamos a nivel idea proyecto para ir a buscar financiamiento. Entonces, propusimos hacer un ferrobús entre localidades, que el tren que pasaba pare en una localidad que no paraba y pedían a gritos, después pavimentación de distintas rutas y un plan de mejoramiento de los caminos rurales. Después, un programa de localidades, o sea, que tenía, cada localidad tenía su programa y sus proyectos, ¿no? Que había proyectos económicos, de todo tipo había. Estas eran todas las localidades. Ciudad inclusiva, cabecera libre de segregación y exclusión socioespacial de los barrios de la periferia, garantiza la igualdad de derechos, oportunidades y acceso a la ciudad y un hábitat digno. ¿Sí? Bueno, y otra vez, había el programa se llamaba Plan de Barrios. No sé si hay gente de Plan 1. Bueno, yo saqué, porque como la teórica me la pidieron para Plan 2, un plan de barrios que hace Barcelona, que está orientado a los barrios vulnerables de Barcelona, que sería interesante, yo después se los puedo pasar, se lo paso a Laura para que lo distribuya, por la escala. O sea, la teórica como era para Plan 12 más todo de partido. Pero había un subprograma de agua potable y saneamiento, o sea, tienen que saber cuáles son los déficits de agua de cada barrio, otro subprograma de infraestructura, donde estaban el gas, la pavimentación, el alumbrado público, otro de vivienda, regulación urbana y dominial. Acuérdense, los barrios vulnerables que yo les mostré, ¿se acuerdan del RENAVAP, se llama? Todos los barrios vulnerables que hay, bueno, ahí tendrían que tener un proyecto para cada uno de esos barrios. ¿Sí? Acá había, por ejemplo, mejora integral del barrio Los Misioneros. Bueno, estos eran distintos barrios, eran poquitos en Chacabuco. Un programa de educación, 2 escuelas. Después, en espacio público, bueno, lo que era interesante era que la periferia no tenía espacio público. O sea, acá pensamos en 2 o 3 estrategias que eran interesantes. Esto era el cuadrado del centro, era la cabecera y todo el resto le llamamos la periferia. Entonces pensábamos que la continuidad de las avenidas que estaban consolidadas en el casco fundacional, que es este, la prolongación de eso hacia la periferia y cerrado por una circunvalación, iba a permitir esa integración sociourbana. Además proponíamos sistemas de plazas y espacios verdes que no tienen la periferia, mejorar el microcentro, que es ese lugar que está en el centro, en rojo, y una rambla multimodal a modo de eje que cosa transversalmente la ciudad. Y este era las vías del tren que pasaban por la circunvalación, armábamos un parque lineal. Bueno, y había un programa que era Plan del Verde y la Biodiversidad,
sistema de plazas y plazoletas en la periferia. Bueno, después son parque tal, o sea, puesta en valor de la laguna de Rocha, o sea, son proyectos específicos, ¿no? Un programa plan de espacio público y paisaje urbano, la puesta en valor del área central. Esta era la estrategia de movilidad, priorizar a peatones con la ampliación de veredas y calles más seguras, aptas para la convivencia, garantizar un reparto modal más equilibrado del espacio para los diversos medios y abrir espacios de circulación para bicicletas que no existían. O sea, pasaba un camión con trigo al lado de unos nenes que volvían en bicicleta de la escuela primaria. Incorporar la red de bus, tampoco existían los ómnibus, mejorar la red de tren y reducir el uso del auto privado. Entonces, planificamos también territorialmente, acá están los distintos niveles de los modos de transporte, de peatón, bicicleta, bus, entonces sectorizamos hasta dónde llegaba cuál. ¿Sí? Creábamos una circunvalación, porque el problema en los partidos del interior, como Chacabuco, es que el camión Molinos Chacabuco, para que tengan una idea, está a 4 cuadras del centro. O sea, como acá, ¿cómo se llama? Campodón, el molino campodónico que está acá en 57, ¿no? 1 y 2. Eh, bueno, allá les pasó lo mismo. Entonces, ¿qué pasaba? El camionero que entra con un camión con acoplado, entra a la ciudad y pasa por adelante del jardín de infantes y el chofer estaciona su camión en la puerta, ¿sí? Entonces decíamos, no, esto no puede pasar. Entonces había una circunvalación hasta donde podían entrar los camiones, después había otro sector hasta donde entraban determinados modos y obviamente el último era solo para peatones, bicicleta y el auto a una velocidad moderada. Bueno, el plan integral de movilidad, o sea, un plan estratégico casi que hay que hacer planes de todo. O sea, hacer un plan de movilidad hay que hacerlo en sí mismo, pero bueno, hay que hacerlo. Estudio de factibilidad del sistema del transporte público, porque cuando las localidades son chicas, hay como que evaluar a ver si se puede hacer un sistema de transporte público. Y el plan de equipamiento de infraestructura vial tenía una red de ciclovías, esa circunvalación de tránsito pesado. Se usa en esos partidos agropecuarios la playa de estacionamiento de camiones para que en vez del chofer dejarlo en la puerta de su casa, lo dejan en esa playa de camiones y una nueva terminal de ómnibus que también había quedado en el medio de la ciudad y la trasladábamos. Después todo el tema de sostenibilidad ambiental. eh, que tenía un programa que es hacer un plan de acción climática, que un plan de acción climática parte de medir los gases de efecto invernadero que produce cada ciudad y en función de eso se definen medidas de adaptación y medidas de mitigación. ¿Sí? Medidas de mitigación son las medidas que hacen que evitan la cantidad de emisiones que genera la ciudad. Las ciudades generan el 80% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Y las medidas de adaptación son las medidas para prevenir los efectos del cambio climático. ¿Sí? Bueno, y acá había promoción de energía solar, el plan integral de residuos sólidos urbanos, o sea, son todos temas estratégicos, ¿no? Bueno, allá tenían las cavas porque es un lugar ladrillero, estudios hidráulicos, etc. Y finalmente una estrategia de nueva gobernanza. Bueno, ¿cómo se va a gestionar todo eso? ¿Sí? Bueno, proponíamos un modelo de gestión y una nueva normativa, ¿no? Programa de gestión, implementación del plan, armar una unidad de gestión estratégica, eso es fundamental, dentro del municipio, una unidad de proyectos estratégicos que se dedique esto a pensar proyectos, diseñarlos y salir a buscar financiamiento, un observatorio urbano
que mida los indicadores de la evolución del plan y la nueva normativa con Horizonte 2030. Bueno, y voy a terminar con esto, voy a tratar de hacerlo rápido, pero es un plan muy interesante para que lo vean, que es Victoria Gasteiz, que fue designada una capital verde en Europa, una ciudad a escala humana. Este plan se dedica al tema de movilidad sostenible e infraestructura verde urbana. Otra vez, parte de principios, esto es lo que les digo, 8 principios. Si uno no, el principio 2 es cohesión social, entonces te está marcando una orientación conceptual ideológica, ¿sí? Diversidad de usos, movilidad sostenible, o uso eficiente del suelo. Bueno, son 10 principios, 8 principios que son los que guían a todo el plan. Y los dos instrumentos eran el plan de movilidad y espacio público y la estrategia de infraestructura verde. No voy a leer los objetivos porque se van a cansar. Ahí están los objetivos del de movilidad y el objetivo de infraestructura verde. Del plan de movilidad, los objetivos particulares, revertir la tendencia del reparto modal, reduciendo el uso del automóvil privado a favor de los modos de movilidad sostenibles y de traer espacio al coche para incrementar el espacio destinado a las personas. Por eso en la calle está esta nena jugando en vez de un auto, ¿no? Pasando. Bueno, este es un recurso que son las supermanzanas, que creo que las conocen, ¿no? Este es el modelo tradicional de la manzana atravesada por los autos en todas las direcciones, y esto creo que lo conocen, lo que es una supermanzana, que es un acceso restringido donde el tránsito pasante pasa por afuera cada 3 manzanas y adentro pasan los peatones, las bicicletas y los autos a 10 kilómetros por hora, y a su vez entra en forma de bucle. O sea, entra y puede hacer esto un auto, no puede atravesarlo, ¿sí? ¿Qué lograron? Y tienen supermanzanas en el centro y supermanzanas en la periferia. Fíjense el impacto del proyecto. Con el modelo tradicional, el 69% del espacio era ocupado por el automóvil, ¿sí? Con el modelo de supermanzana, el 71% es ocupado por los peatones. ¿Se entiende el resultado? Es Esto es el impacto de un proyecto, ¿sí? Pasamos de casi el 70% del espacio ocupado por el automóvil al 29, al 30, a 30-70, digamos, ¿sí? Pero bueno, todo eso depende de ese concepto de movilidad sostenible. Este es uno de los ejemplos, fíjese, estos ejemplos se los traje para que se pongan en la cabeza la idea de transformación. O sea, lo que ustedes van a hacer es una propuesta de transformación. Esta era una calle antes de la intervención. ¿Qué se ve acá? Autos, un mar de autos, ¿no? Los peatones están por allá, difícil cruzar, y bueno, y se transformó en esto, que es reparto modal, porque están los peatones en vereda más ancha, hay un tranvía eléctrico, fíjense el espacio que quedó para los autos, miren qué chiquitito, ¿sí? Y lograron otra vez la superficie peatonal se incrementó en un 64%. Esos 64% es lo que yo digo indicadores, eso es un indicador, si no, no lo puedo medir. Los niveles de ruido se redujeron en un 8%, las emisiones de gases de efecto invernadero un 40%, y el uso del coche se redujo en un plin, 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 porque lo tapé, no sé. Sí, ese es el impacto de este proyecto. ¿Está bien? Este es otro recurso que es lo que le llaman los españoles el tránsito pacificado, que es un esquema sobre la circulación vial en zonas 30, le llaman. Aquellos que hayan ido a Europa se encuentran en determinado momento, uno va circulando con el vehículo y te encontrás con esto, que dice zona 30.
Cuando vos te metés acá, no podés andar a más de 30 kilómetros por hora. Y los proyectos son todos estos proyectos, ven que son bicisendas, obviamente en cada zona 30 está supermarcada, convive la bicicleta con el automóvil, los peatones, ese es un proyecto de se ensanchan las veredas y se angostan las vías de circulación de los autos. Quiero que vean las transformaciones y que son hechos concretos. La movilidad peatonal, intervenciones de mejora de la accesibilidad. Poner el nivel de cruce, las sendas peatonales, al nivel de la vereda, por ende se eleva el lugar por donde va el vehículo. Ampliación de veredas. Bueno, allá en Zaragoza tienen distintos niveles, entonces hacían rampas para que puedan sortear la gente que va en bicicleta esa dificultad que tienen las ciudades medievales, ¿no? De distintas alturas. Intervenciones de reforma estructural del espacio público. Esto es de cómo empieza coexistencia de diferentes modos de transporte. Fíjense este corte, qué interesante. Así era el reparto modal antes. Fíjense la proporción de lo que estaba para el vehículo, el transporte, eso que está en gris, cuánto para el verde, para las bicisendas y para los peatones. Y lo transformaron en esto. Fíjense cómo creció el verde, eh, se duplicó el espacio para las bicicletas, el auto se redujo un montón y el verde creció un montón y se mantuvo el transporte público. ¿Sí? Esa idea es de transformación. La movilidad peatonal, creación de una red de vías peatonales. Esto es súper interesante. Armaron una red por afuera, que es como para ir a correr o andar en bicicleta, ¿sí? Que le llamaban vuelta al anillo verde. Después hay una red de vías internas y otra, esta que la llaman cotidianas. ¿Sí? Todo eso son redes de movilidad peatonal, sendas urbanas. En la movilidad ciclista armaron esa red. En azul son las existentes, creo, y las rojas son las nuevas. Integrar la bicicleta como una opción segura y funcional en la movilidad cotidiana. Incrementar la participación en el reparto modal. Otra vez, el indicador, pasar del 3,3 que era en el 2006 a 15 en el 2020. ¿Sí? Y esa es una senda, una bicisenda. Servicio y red de estacionamientos para bicicletas, o sea, cuando eso se empieza a ser masivo, hay que poner estacionamiento, ¿no? Y hacer buenas bicisendas, medidas de fomento de la bicicleta. El transporte público, se introdujo un tranvía eléctrico, ¿sí? Y se reestructuró la red de autobuses en 2009. Fíjense, la reestructuración de autobuses era este bodrio, ¿sí? Y bueno, se trató de simplificar, ¿sí? Y ahí dice que hubo que hacer una campaña, porque lo complejo cuando uno cambia lo que está habituado a hacer, hubo que hacer como una campaña de educación para ver cómo era el nuevo sistema de transporte. Sí, acá vemos algunas imágenes, empiezan a aparecer el bus híbrido, o sea, no el bus a combustible fósil, eso en Europa ya casi no se usa, o sea, todo el bus es híbrido o eléctrico. Y fíjense en este espacio, qué interesante, qué es lo que uno ve. Esparcimiento, el peatón domina la calle. ¿Por qué? Porque tiene amplias veredas, el espacio para el tránsito vehicular lo reduzco, llega el transporte, pero bueno, como es área restringida en velocidad, los viejitos pueden cruzar y uno está disfrutando del espacio público con nuestros pares. El tema del coche privado, o sea, medidas para desincentivar el uso del vehículo privado, son las zonas OTA, acá le llamamos, puede ser un recurso al estacionamiento medido. Ellos tenían 3 zonas que las iban a ampliar
Entonces, si uno cobra, por ejemplo, el estacionamiento muy caro, o directamente dice en esta zona no se puede entrar, en el microcentro no se puede entrar con el coche, el estacionamiento medido sale $1000 la hora, tiene que ser, no te podés quedar 2 horas en el estacionamiento para que haya movilidad en el estacionamiento, etcétera, etcétera. Bueno, esto no lo voy a leer. Esto es que revisaron el plan de movilidad que hicieron y se fijaron los nuevos objetivos de movilidad sostenible y espacio público. Y estos son los objetivos de la estrategia de infraestructura verde, tampoco lo voy a leer, pero apuntan obviamente a fomentar el verde y la biodiversidad y a un concepto que lo he tenido la suerte de ver en varias ciudades de afuera, que es el tema del concepto de naturalizar los espacios, o sea, volver a los espacios naturales. Nosotros, por ejemplo, tenemos esos canales espantosos, ¿sí? Y Cuenca, en Ecuador o en Zaragoza, lo que tratan es de recuperar el río, los arroyos en su cauce natural, ¿sí? Y los parques, yo este año estuve en Chicago. Chicago es una ciudad que en 1871 se prendió fuego y la diseñaron de nuevo. Entonces, en su nueva planificación, una de las cosas que decidieron, primero es que frente al lago Michigan, que es el octavo lago más grande del mundo, que a uno le parece un mar y tiene playa porque es gigantesco, en la planificación dijeron, todo lo que está frente al lago es parque. O sea, no hay un edificio, pero cuando digo parque son grandes superficies de parque. Y cuando va uno al parque, encuentra el espacio verde público en su estado natural, en su estado virgen. Y uno, es increíble, yo tengo una foto donde la ciudad de Chicago está ahí, a 10 cuadras, fuimos caminando, y se encuentra en un lugar verde con una cantidad de flora y fauna increíble. O sea, porque está en su hábitat natural, o sea, los pájaros, las ardillas, o sea, uno empieza a ver animales que no los ve, ¿por qué? Porque están en su ambiente natural, ¿sí? Entonces, no hay una antropización, se dice, del espacio, sino hay como una vuelta a eso, al espacio natural. Bueno, hicieron esto que es muy interesante, un anillo verde, que es para regenerar la periferia. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo articulo la ciudad con el sector rural? Entonces buscaron un anillo con todos sectores que hacían como de amortiguación entre la ciudad y el campo, digamos, y esto eran todos espacios verdes, lo más naturales posible. Pero además, yo les pido, no digo que se copien, pero que hagan un montón de estas cosas. Arman un sistema de infraestructura verde urbana, que es el anillo, ese verde, nodos son los espacios verdes ubicados adentro de la ciudad, y hay nodos que son difusos porque son pequeños pedacitos, y todo unido por conectores, que son corredores verdes, y ahora los van a ver. ¿Sí? Entonces uno puede hablar del sistema de infraestructura verde de Vitoria-Gasteiz. ¿Ven? Este es un ejemplo del plan de naturalización del barrio del Aqua, ¿no? Entonces, bueno, ese es un corredor verde. Fíjense los colores del árbol. Bueno, este es del árbol, del barrio. Este es un corte del proyecto. Ustedes van a ver el anillo verde, qué cosas tenía, los nuevos barrios, la ciudad, ¿qué dice? Consolidada y la ciudad medieval. Bueno, ahí tenían distintas partes de esa infraestructura. Y estos son los proyectos, fíjense, 111 proyectos vinculados a infraestructura verde en toda la ciudad. No se los voy a leer, pero son, fíjense, 29 tienen que ver con el incremento de la biodiversidad, 29
con el aumento de la conectividad ecológica, 11 con la mejora de la gestión del agua, 12 con la gestión del suelo y agroecología urbana, 15 con la mejora del uso público y la accesibilidad, y 15 rehabilitación urbana y creación de micropaisajes. Estos son los distintos parques, ¿sí? Estos son los corredores verdes, ¿ven? Esos conectores. Fíjense esto para Berisso, los humedales recuperados, ahí se llaman de Salburúa. O sea, el humedal cumple una función hidrológica muy importante, pero ellos a su vez los tratan de una manera natural y termina siendo una parte linda del paisaje natural, pero está bien tratada. Y esto, ¿ves? Esto es lo que les decía del tratamiento natural de un río. El río pasa por la ciudad, pero no lo antropizan, no le meten hormigón y lo meten en un canal y a su vez todo empetrolado, sino que tratan de mantener en su estado natural. Entonces eso pasa a ser un paseo hermoso, o sea, los sábados, si es un día lindo, me voy a caminar al lado del río con el perro y los chicos, ¿sí? Estos son los pequeños espacios, ¿no? Un huerto urbano en el jardín de no sé qué, o sea, me quedé un pedacito y hago un huerto urbano, o más en la periferia, una huerta ecológica, ¿sí? Los itinerarios verdes, para que los chicos caminen, las plazas arboladas para refrescar el ambiente. Hay todo un tema con el calor que hace en Europa, entonces es muy importante armar las islas. Este tema que tiene que ver con la arquitectura, los techos y las fachadas verdes. Queremos incrementar el verde puede estar en la fachada y puede estar en el techo. ¿Conocen los techos verdes y las fachadas verdes, no? O reverdecimiento de espacios residuales, o sea, me quedó un espacio y lo convierto en un espacio verde. Y esto es muy interesante, que son las campañas de plantación de árboles o las huertas escolares, porque hacen que los chicos, los niños desde pequeños, incorporen el valor que tiene cuidar la naturaleza, el valor de la vegetación, de la forestación, de la fauna, de la flora, ¿sí? En la medida que uno involucra a un niño en sus primeros años de vida con estos temas, no se le olvida más en su vida y lo va a acompañar toda su vida. Esto se lo voy a pasar rápido porque ya se hizo bastante tarde, pero esta es una intervención que es el Paseo San Juan de Barcelona, que era una calle con las características que veíamos hoy, dominadas por el automóvil. Entonces, hicieron una remodelación que, ¿qué hace? Puso una bicisenda al medio, bien separada, no como las de acá que dan miedo porque es un cosito de plástico que te separa y te pasa el auto así, sino bien separada por esta infraestructura verde. Quedó un espacio para el bus y un espacio para el auto y las motos, nada más. La vereda quedó, pero ensancharon y armaron como un parque lineal, digamos, ¿sí? Esto es la idea de transformación que les quiero transmitir. Obviamente, después tiene el nivel de equipamiento de los europeos. O sea, nosotros no vemos un artefacto de iluminación, no lo vamos a ver nunca así, ni un banco tampoco así, o el piso, o los arbustos. Ahora, fíjense, le ponen arbustos para separarte del automóvil. Este es el proyecto, ¿no? Fíjense qué lindos lugares, ¿no? O sea, hicieron como una especie de plaza corrida, ponen las mesitas, estos son los arbustos que te separan del automóvil, ¿sí? Acá un pedacito para los automóviles, acá para la bicisenda, la gente cruza, y en este corte ven cómo quedó el reparto modal. O sea, para el peatón y el espacio ese verde, le agregaron a los plátanos que tenía 2 hileras de plátanos más chiquitos. Acá le pusieron esa forestación, acá va la bicicleta y para el auto quedó esto y el transporte público.
Es muy importante el diseño del arbolado, ¿sí? Y fíjense qué lindos espacios. Entonces, a ver, ¿cómo se llama la calle céntrica de Berisso? La Montevideo. Bueno, piensen, sáquenle una foto a la Montevideo y fíjense a ver qué pueden hacer, si se les ocurre alguna idea. Fíjense qué lindos lugares. Te agarra ganas de agarrarte un libro y sentarte ahí, ¿no? El piso, fíjense que no es un solado continuo, sino es un solado permeable que permite el drenaje del agua, de lluvia, pues si no impermeabilizamos el suelo. ¿Ven? Estos son los arbolitos nuevos que pusieron y estos eran los plátanos existentes. Bueno, este es un proyecto que hicimos un equipo de arquitectos de la cátedra, algunos en Colón, provincia de Buenos Aires, que acá era el predio este de 4 manzanas, había un zoológico, es el primer plano que está allá, era un desastre, o sea, había un zoológico en abandono, en otra parte había instalaciones de obra sanitaria, el otro lo usaban como depósito de cosas del municipio, bueno, y nos dijeron que, ¿qué hacemos? Ah, y en el medio una cancha de fútbol del club que juega la Liga Federal, que estaba acá, que es esta circunferencia. Entonces, bueno, nos dijeron, ¿qué hacemos con eso? Hagan el anteproyecto de eso. ¿Qué propusimos? Elevar el nivel de la acera a nivel de vereda, hacer zona 30 todo lo que es circulación del parque, que en cada lugar donde llega las calles haya una plaza seca y hacer 3 circuitos. Uno que va por afuera, uno más orgánico que es este, que va recorriendo distintas actividades, y otro es este que va alrededor de la cancha, que lo usábamos para, a su vez, para hacer feria de artesanos y qué sé yo. Y bueno, trabajamos con la gente acá de paisaje de la facultad, que hizo todo el diseño de qué árboles van, o sea, hay que imaginarse qué árboles quedan en el invierno, qué árboles quedan en el verano, ¿sí? Es todo parte de un diseño. Y esta es la planta, ¿ven? Esto era lo que yo les decía. Esto está a nivel de la vereda, entonces siempre me recibe una plaza seca, este es el circuito que va por afuera, este es el circuito orgánico que va recorriendo distintos lugares, había un zoom, había distintas cosas, acá había un laguito, y este era los 3 circuitos. De eso se hizo algo. El municipio no hizo todo por el problema de los fondos, ¿no? Estos son los últimos y termino. Son 2 experiencias muy interesantes en Santiago de Chile, que se llama el Paseo Banderas. El Paseo Banderas tuvo un premio en Chile, el Premio de la Ciudad 2018. ¿Cómo es la historia del Paseo Banderas? La calle esa, no me acuerdo cómo se llama, era así, una calle en el centro financiero de Santiago de Chile. O sea, auto, 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 vereda horrible, no hay un árbol, qué sé yo. ¿Y qué pasó? Había que reformular el subte de Santiago de Chile, entonces esa calle, eran como 5 o 6 cuadras, iba a estar cortada durante la obra, con lo cual le propusieron a un grupo de muralistas y artistas de la calle que intervengan en esa calle durante el tiempo que iba a durar la obra. Entonces hicieron esto, pintaron el piso, le colgaron cosas, qué sé yo. ¿Y qué pasó? La gente empezó a ir a ese espacio, los comercios empezaron a vender mucho más, terminó la obra del subte y dijeron, no, esta calle la dejamos así porque es el mejor espacio público del centro de Santiago de Chile, ¿no? Fíjense, ¿qué hicieron? Pintaron todo el piso, o sea, lo que era la calle, ¿ven? Está pintada con distintos colores y uno se va encontrando con distintas cosas, con una muestra de arte, con banquitos, en la intersección de la calle hay una escultura, qué sé yo. Esto es lo que se llama, el concepto, es lo que se conoce como urbanismo táctico.
que son proyectos que cuestan poco, pero tienen un alto impacto. Y entonces la tuvieron que dejar, o sea, después la obra se hizo y en vez de volver a esta situación, no, quedó como el Paseo Banderas. Y este otro, y termino, también es de Santiago de Chile, se llama las plazas de bolsillo. ¿Qué es lo que hace? Santiago sacó una ordenanza que aquellos espacios, predios, cuyos dueños no lo utilizan, no hacen nada, es tierra ociosa, hay una ordenanza que le obliga a cedérselo en comodato al municipio durante 5 años, mínimo 10. Si lo quiere recuperar, tiene el derecho, no es que se lo expropian. Pero este espacio, por ejemplo, que debe tener 50 por 50 o algo así, bueno, lo convirtieron en plaza pública, ¿sí? Obviamente no con cosas muy consolidadas, cosas que se pueden después sacar, pero armaron un espacio público, fíjense qué lindo, ¿no? Tiene, primero tiene un mural hermoso hecho por un muralista muy conocido internacionalmente de Chile, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es ese mural que ven allá, con la medianera, o sea, en vez de tener la medianera, sobre la medianera hizo ese mural, hicieron una huerta urbana, hicieron un escenario para espectáculos de música, un food truck, que es este, con sombrillas para que la gente vaya a comer algo, una exposición de feria, acá atrás está la huerta urbana, y adelante los juegos de niños, estos que veíamos. Entonces, fíjense el urbanismo táctico, ¿no? Cómo con poco el municipio logró un impacto buenísimo. Es decir, el predio era de una persona que lo tenía sin usar. Entonces uno pasaba por ahí, un baldío. Y por una ordenanza municipal lo convirtió en una plaza pública en una zona céntrica de Santiago de Chile. ¿Sí? Entonces, bueno, todos este tipo de cosas es la que ustedes pueden pensar y proponer. Acá les dejo la bibliografía de los casos para que las puedan estudiar, la Plaza de Bolsillo, el, el Paseo Banderas, el trabajo nuestro de Colón, el trabajo de Chacabuco, el plan de Brópolis. Acuérdense que Brópolis Zaragoza tiene lo que es el marco estratégico, se llama Estrategia más 20, y después está la Agenda Urbana de Zaragoza. Bueno, nada más. ¿Alguna pregunta? Bien, o sea, la idea, ¿cuál fue la idea del teórico? Primero, la parte primera, darle los instrumentos a ustedes, técnico, el oficio que ustedes no tienen, para armar la cuestión metodológica. O sea, ustedes tienen que armar un árbol estratégico y tienen que formular una idea proyecto. Eso fue la primera parte, ¿sí? Les di instrumentos para que puedan hacer eso. Los otros son casos, yo creo que se aprende de buenas prácticas y les mostré prácticas desde un plan, que es el caso de Zaragoza, de un plan que sirve para transformar la realidad, no para hacer un libro. O sea, Zaragoza hace 30 años que se gestiona en base a su plan estratégico y su desarrollo del PBI, su desarrollo humano, su cohesión social, consecuencia a ese plan, ¿sí? Y después terminamos en el proyecto de una esquina, o sea, quise barrer todas las escalas que implican hacer un plan estratégico y formular un proyecto. Ahora, les pido por favor que recorran el territorio, o sea, si no recorren el territorio es imposible, es como diagnosticar a un paciente que no va al consultorio, o sea, ¿cómo hace? Imposible. ¿Sí? Bueno, espero que les resulte útil. Nos vemos la próxima.